un gusto saludarlos, familia. Qué bueno que estén aquí, que hayan dispuesto su tiempo. Como dice la canción, Dios es bueno, ¿verdad? Y tan bueno es Dios que miren, hoy estamos aquí y a pesar de que tantas cosas están pasando allá afuera, hoy nosotros estamos aquí y hemos dispuesto nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo para levantarnos y hoy darle el tiempo, porque hoy es el día del Señor. Amén. Muy bien. Y así como cada domingo, pues hay que disponernos, siempre recomendando que pues traigan su libreta, traigan su lápiz, traigan su Biblia, porque qué tal si lo que les decimos aquí no es verdad. Así que ustedes tienen que escudriñar y ver que lo que en verdad aquí se dice sea verdad y sea palabra de Dios, ¿vale? Es nuestro deber, tanto de hombres como mujeres, ver que todo se ha llevado conforme a la palabra. Y hoy vamos a empezar con un versículo que en lo personal ha traído ruido a mi vida este año en especial. Vamos a ir a Mateo 24, 13, de favor. Los que no tengan su Biblia, aquí en las pantallas va a estar. Dice Mateo 24, 13, todos ahí acompáñenme. Estoy leyéndolo en la Reina Valera 1960. Y dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchos hemos escuchado este versículo, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado este versículo. Pero aquí, este versículo ha traído algo en especial en mi vida porque habla de la perseverancia. Aquí se nota la perseverancia de muchos el día de hoy. Muy bien, la perseverancia significa el mantenernos firmes, constantes en algo. Si tú quieres llegar a una meta, a un objetivo, ¿qué tienes que hacer? Ser perseverante. Si quieres mejorar en algo, tienes que ser perseverante. Si quieres crecer en algo, tienes que ser perseverante. Así que esa palabra es muy, muy importante y la vamos a estar tocando mucho el día de hoy. Y más por lo que ha estado sucediendo este año, tanto en lo personal, pero también a nivel mundial, es lo que quería compartirles un poquito. Este año ha sido un año de muchos cambios. Creo que el mundo ha girado totalmente este año. También tanto ha habido cosas buenas como ha habido otras cosas que no. Por ejemplo, a mí me da un gusto que ahora en todos lados se esté cumpliendo lo que dice la Gran Comisión en Mateo 28, que se va a conocer del Evangelio. Yo veo en redes mensajes y que donde antes no podía llegar el Evangelio, ahora ha sido conocido. Y ahora conocen a Jesús, de aquel que alguna vez tal vez habían escuchado decir algo. Ahora ya hay mensajes que están llegando. Y esos lugares donde no había podido llegar el mensaje del Evangelio, me da gusto que ahora ya esté llegando el Evangelio de Cristo. Y es un gusto que se esté cumpliendo la palabra, en el sentido de que está llegando a muchos rincones donde no. Pero el que esté llegando también nos hace preguntarnos qué tipo de evangelio es el que está llegando a los lugares, ¿sí? Porque no solo que llegue un mensaje, sino que sea el mensaje también adecuado y que sea el mensaje correcto. Porque yo podría decir cualquier cosa y está bien, pero también, por eso les decía al principio, tenemos que ver que lo que recibamos sea conforme a la palabra de Dios. Y hay muchos que hablan para su propio beneficio. ¿Por qué? Porque quieren ser vistos, quieren ser escuchados y, como dice la palabra, para su propia gloria hablan. Pero nosotros tenemos que enfocarnos. Y me encantaría que el mensaje que tal vez hubiera llegado a esos confines hubiera sido muchas ocasiones el verdadero evangelio puro, el que nos habla la palabra, sin mácula, y que haya sido el verdadero evangelio de Cristo. Pero en muchas ocasiones no es así. Y a pesar de muchas cosas, yo creo también en lo personal ha habido, creo que enseñanzas, ha habido decisiones, porque creo que este año en el mundo, como les decía, se han vivido cosas. Hemos visto, y creo los que miramos de vez en cuando las noticias, los que vemos lo que pasa en nuestro municipio y en muchos lugares, hemos visto que hay guerras, por ejemplo,
Vemos en Ucrania, vemos en Israel, vemos en otros lados, vemos guerra, vemos violencia, vemos muchas situaciones que están pasando, muchas pruebas, vemos bancos en quiebra, vemos que están apuntando muchas cosas hacia crisis nuevas, hambruna en algunos lugares del mundo. Entonces muchas cosas están pasando en el mundo. También aún acabamos de pasar hace poco tiempo un evento que cambió el mundo, que fue la pandemia, ¿sí? Pero veamos qué dice Santiago 1:2. Santiago 1:2 te dice, ahí atento en tu Biblia por favor, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando ya os halléis en diversas pruebas. Va a haber pruebas que tanto los hijos de Dios tenemos que pasar, como todos tenemos que pasar. Va a haber cosas que necesitan suceder, queramos o no queramos que suceda. ¿Sí sabemos que la vida en Cristo está llena de pruebas? ¿Sí? ¿Este año tú has pasado alguna prueba? ¿Sí? Creo que todos hemos pasado en alguna ocasión, y más creo en este año en lo particular hemos pasado alguna situación. Yo creo que nadie estamos exentos de pasar algo, a menos que estuvieras en una burbuja, apartado de todo, como lo hizo Enoc, ese hombre de la Biblia que se apartó en una cueva para no contaminarse. Pero no creo que sea el caso de nosotros, ¿verdad? Así que nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo. El mundo está volviéndose un caos, y más yo creo que con esta pandemia tan grande que llegamos a pasar, el ser humano tuvo que haber aprendido algo. ¿Por qué? Porque hubo pérdidas, cambió el mundo, hubo confinamiento, hubo cierre de negocios, hubo tantas cosas que estuvieron pasando, aún después de ello, que tuvimos que usar el cubrebocas, luego que tuvimos que ser vacunados. ¿Cuántas cosas no tuvieron que suceder? Y con todo esto que sucedió y que aún sigue sucediendo el día de hoy, nosotros podemos decir entonces, algo tuvo que haber cambiado. El ser humano tuvo que haber entrado en razón por todo lo que estábamos pasando, porque creemos y nos han dicho que a través de las pruebas nosotros aprendemos y mejoramos, ¿no es cierto? Pero a ver ustedes ahí, piénsenlo, después de esta pandemia, después de todo esto que ha pasado, el ser humano sí hemos aprendido la lección. Dijimos o volteamos a ver al Dios, al Rey de Reyes, porque creímos. Hubo la esperanza cuando surgió todo esto, que estábamos confinados en casa, que aún la palabra se nos daba a través de línea. Dijimos, todo tiene que cambiar. El corazón del ser humano tiene que cambiar, porque algo está pasando, algo se está moviendo. Y resulta que termina y pasa la pandemia, y luego surge otra cosa, y surge otra cosa, y surge otra cosa. Y es donde vemos en el ser humano que seguimos manteniendo los mismos vicios en nuestras actitudes, nuestros mismos vicios en las mismas cosas. Entonces pareciera que debíamos haber aprendido, como el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. El pueblo de Israel debió haber aprendido. ¿Por qué? Porque vivía en una esclavitud y fue libertado. Y aún así, ¿qué fue lo que sucedió? Fue cayendo una y otra vez en las mismas cosas, aún con el deseo de regresar a Egipto, ¿verdad? ¿Sí conocemos esa historia? Pero pasó exactamente lo mismo con el ser humano en la actualidad, y vemos, pasamos situaciones complicadas. Creo que tan complicadas que hubo personas de aquí que perdieron gente y se derramaron muchas lágrimas, hubo mucho lloro, hubo mucho lamento por el familiar que tal vez no alcanzó a conocer a Jesucristo. Y a final de cuentas regresamos y vimos que, híjole, lamentablemente las cosas después de esas situaciones pues se mantenían igual. Y hay algo importante que hoy quiero, este versículo lo vamos a tener, tanto el primero de la perseverancia como vamos a estarlo revisando. Vamos a ir a Mateo 7:20. Y cuando leamos una porción de la palabra, te estoy invitando
a que para que puedas tú entender mejor la palabra, siempre leas el contexto. Muy bien. Porque qué tal si yo tomo un pedazo de la palabra y digo lo que yo quiero decir a mi entendimiento y lo acomodo a mi gusto. Podría escucharse bien, pero yo te digo, siempre lee el contexto. Muy bien. Dice Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Muy bien. Todos damos de alguna manera un fruto, todo da un fruto y es de la manera en que vamos a conocer todas las cosas. Cuando les completo este capítulo, nos compara con árboles que damos un buen fruto o no un buen fruto, o qué tipo de fruto estamos dando. Un naranjo va a dar naranjas, un manzano va a dar manzanas, ¿verdad? Entonces, es importante recalcar esto: por sus frutos os conoceréis. Aún es muy fácil detectar qué tipo de personas somos por nuestros frutos, por más que tratamos de esconder nuestras raíces muchas ocasiones. Muy bien, o cómo vivimos. Así pasa en todo. Los frutos son bien importantes, van a hablar de ti, quién eres en Cristo, y aún los frutos se vieron en todo esto que sucedió en el mundo. ¿Qué había en el corazón del ser humano? ¿Qué había en el corazón de los que nos dirigían? ¿Qué había en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Por qué? Porque en vez de poder avanzar y haber aprendido muchas ocasiones, algunos se recibió el beneficio y nos retiramos. Hay algo que pasó que me impresionó, que sí, la gente estuvo en búsqueda, en este tiempo complicado la gente estuvo en búsqueda, y fue bueno porque dentro de nosotros estamos buscando a Dios. Hay una búsqueda incansable, constante de buscar a Dios. Todos queremos o buscamos algo más allá, ¿sí? Muchas ocasiones no buscamos en el lugar correcto, o lo buscamos conforme a lo que nosotros queremos. Y en este tiempo surgió algo que yo le digo, la solución es milagro, lo podemos decir de esa manera. ¿Por qué? Porque la gente en este tiempo también estuvo de búsqueda de cosas que solucionaran nada más lo que tenían en ese momento, lo que estaba sucediendo en ese momento. Hablamos de problemas, pero estaban buscando la solución inmediata a la situación en su momento, ¿sí? Si su familiar, por ejemplo, estaba enfermo, pues yo quiero al Dios que sana, pero no se mantenían en el Dios que sana. Y si ustedes pueden ver, fue un tiempo donde, y lo podemos ver aún en redes sociales, por eso les digo que llegó a muchos lugares, que mucha gente tanto buscó como también mucha gente se aprovechó de todo esto. Tanto así que vemos que fue una gama multimillonaria y salieron muchísimas cosas. Oye, busca tu milagro. Iglesias que antes no estaban, de pronto pues surgieron también. Y esas iglesias que le daban a la gente lo que querían escuchar, ¿sí? La profecía que querían escuchar, el milagro que querían escuchar, el beneficio que querían tener, porque es muy fácil, creo que llenar un lugar dándole a la gente lo que quiere escuchar o lo que quiere tener, o moviéndole las sensaciones que necesito, que está buscando esa persona. Es muy fácil hacer eso. Entonces surgieron todas estas, y aún lo vemos en internet. 5 pasos para poder sanar, 5 pasos para esto, 5 pasos para lo otro, 3 pasos para la felicidad, 5 esto para lo otro. O sea, se llenó de todo esto. ¿Por qué? Porque la gente está en búsqueda, pero buscamos en el lugar adecuado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? La gente fue a buscar su milagro, fue a buscar el beneficio, pero el detalle que se quedó errante, porque al final de cuentas no conoció a Jesucristo, ¿sí? Por eso te invitamos a que tú conozcas de Jesús, que te metas con Jesús, que lo busques a Jesús. Él es el único quien te va a dar la seguridad
de que estás en el camino correcto. Yo puedo disfrazar un tema y puede resultar bonito, pero solo Jesús es el único. A través de Jesús que vamos a obtener la salvación. A través de Jesús vamos a ver que vamos por el camino adecuado. Si dentro de tu corazón tu motivación fue obtener el resultado, obtener la ganancia, obtener el beneficio, déjame decirte, si aún hay dentro de tu corazón eso, pues entonces estás haciéndolo de la manera incorrecta, ¿sí? Porque a final de cuentas, como escuchábamos hace rato, Cristo en todo, en nosotros es todo, pero nosotros por sí mismos, la verdad que somos creación de un Dios todopoderoso, de un Dios supremo. Y Él, en nosotros, Él es el que nos da valor a nosotros. Por nosotros mismos a veces queremos lograr las cosas y por nosotros mismos no tenemos valor. El que nos da valor es Cristo. El que nos da, como dijeron, identidad es Cristo. Y a través de su Espíritu Santo es que pasan las cosas. Y vamos a ver unos ejemplos. Porque te voy a decir algo, en la vida cristiana no hay atajos. Y eso es lo que se trata el tema del día de hoy. En la vida cristiana no hay atajos, ¿sí? La vida cristiana hay dificultades y se viven procesos, hay problemas, ¿sí? Se tienen que vivir. La gente trató de buscar un atajo y halló atajos conforme a lo que buscaban en su corazón. Es muy fácil buscar un atajo, yo recibo lo que necesito y me retiro. Pero déjame te digo una cosa, en la vida cristiana no hay atajos. No hay algo así tan sencillo. Si quieres algo, tienes que trabajarlo y tienes que haber esfuerzo, ¿sí? Si quieres que algo en realidad tenga valor en tu vida, tiene que trabajarse y te tienes que esforzar. Y es en todas las áreas. Si hablamos de tu matrimonio y vemos un matrimonio que ha sido trabajado, donde hay esfuerzo, es un matrimonio distinto y se puede notar a kilómetros. Una persona que ha decidido ceder a sí misma y darle su lugar a Cristo, se nota a distancia, sus frutos se notan. Sus frutos son dulces, sus frutos son buenos, sus frutos son agradables. Y con ello no te estoy diciendo que no se equivocan, pero se trabaja en ellos, se esfuerza por cada día a ser una mejor persona. Así que vamos a ver unos ejemplos tanto en la Biblia como en la vida real de unas cosas que te quiero hablar. Vamos a irnos a Daniel 1:3. Quiero que veas este ejemplo. Como en muchas ocasiones no hay atajos en la vida cristiana. Los queremos muchas veces tomar porque los atajos son sencillos y nos traen la satisfacción inmediata como mucho de los pecados en la vida. En el 1:3 dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Seguimos en el 4, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vamos a saltarnos al 6. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Saltemos al 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse por la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Vemos que estos 4 jóvenes israelitas, a pesar de venir de un linaje real, de ser israelitas, que podían, por ser lo mismo de un linaje real, imagínense los beneficios, pero fueron quitados de su tierra, fueron llevados a, pues sí, esclavitud, para ser enseñados con una nueva cultura, para ser también adoctrinados, para ser enseñados
en nuevas costumbres, en nuevos conocimientos, en nuevas enseñanzas. Y lo que me impresiona más que nada de esta porción es que decimos, oye, pero eran de linaje real, sí, pero aún a pesar de eso, tuvieron que vivir situaciones, ¿sí? Tuvieron que sortear problemas, tuvieron que vivirlos y tuvieron que saber manejarlos de la mejor situación. Pero algo que me impresiona de la vida de estos jóvenes, porque eran 4 jóvenes que decidieron no contaminarse. Porque nosotros, esto me acordaba porque cuando trabajamos con jóvenes y hemos escuchado a algunos padres que nos dicen, ¿saben qué? Pero es que son jóvenes, tienen que equivocarse, es momento ahora, y lo hemos escuchado de los papás. Y yo me pongo a ver a estos jóvenes y digo, imagínate, ellos no tenían ahí a sus padres, eran jóvenes sacados de su lugar de origen y habían sido llevados a ser enseñados, y más sin embargo yo veo y digo, y decidieron no contaminarse. ¿Cuándo o a qué edad es necesario que tú decidas cuándo te puedes empezar a santificar para el Señor? ¿O hay alguna edad después de cometer errores y de dejar de ser joven? ¿O de dejar de tener tu mentalidad de joven? No, a mí me impresiona en esta parte cómo ellos decidieron aún desde su juventud dedicarle su vida al Señor. Y nosotros la tenemos fácil, porque creo que nosotros la tenemos mucho más sencilla que ellos la tenían. Ellos eran de ese lugar los únicos que conocían, ¿sí? Y estaban presionados. ¿Por qué? Porque más sin embargo tenían que presentarlos ante el rey. Mas sin embargo ellos decían y decidieron no contaminarse. Así que si ellos pudieron, ¿creen que nosotros podamos? Porque para eso es la palabra, y te voy a decir, por eso a veces no muchos nos metemos, y te lo digo en alguna ocasión, también ha pasado en mi vida, de que no nos queremos meter en la palabra, porque sabes, las cosas que a veces hay aquí en la palabra, por ejemplo, al momento de nosotros leer esto decimos, híjole, es que ellos pudieron, y cómo, híjole, yo con tantos pretextos y justificaciones no voy a poder. Y por eso a veces no queremos meternos en la palabra. ¿Por qué? Porque vienen todas estas cosas y vienen a llamar la atención. El Espíritu Santo viene a redarguir y a llamarnos la atención. Oye, pero tú ¿qué estás haciendo? Bajo tu comodidad, bajo tu situación, ¿qué estás haciendo tú? Y estos jóvenes me impresionaron porque decidieron no contaminarse. Y ustedes pueden seguir leyendo la historia. Les voy a armar un poquito el contexto porque queremos avanzar, pero en verdad métanse y lean la historia, el paso a paso de cómo vivieron estos jóvenes. Aún más adelante vemos en Daniel 3:6, que ahorita no lo vamos a leer completo, pero dice, en el Juan 3:6 en adelante vemos cómo es lanzado fueron lanzados en el horno de fuego. ¿Sí han escuchado esa historia? Sí. Y luego en Daniel 6:16 en adelante, donde es Daniel lanzado al foso de los leones. ¿Sí han escuchado eso? Entonces, tuvo que haber un proceso y tuvo que haber perseverancia, porque a pesar de que estos jóvenes tuvieron todo al contrario, se levantaron. Y déjame te digo, tanto así fue que ellos siempre los pusieron delante por su sabiduría, por su inteligencia, por su conocimiento. Y aún dice la palabra que ellos eran 10 veces mejor que todos los demás. Y eso impresiona. Eran mejores porque ellos también se lo propusieron y porque tenían a Dios de su lado. Y más ahora tú tienes al Espíritu Santo. Tú puedes hablar directamente con el Padre. ¿Sí sabías eso o no sabías eso? Si hoy tú te paras aquí y dices, Padre, en el nombre de Jesús, tú tienes el acceso directo. Si estás bien delante del Señor, puedes acercarte directamente al trono de la gracia. Amén. Imagínate estos varones. Era increíble. Pero me encanta cómo termina el libro de Daniel. Y es a lo que quiero que vayamos. Porque ellos nacieron en un linaje real. Empezaron a ser criados, pero luego fueron arrebatados. Y tuvieron muchas dificultades, ¿sí?
mintieron sobre su vida, hicieron cosas. Está buenísima la historia para que tú la leas. Pero vamos a Daniel 12:13. Dice: y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Me encanta cómo termina el libro de Daniel, porque al final de cuentas estos jóvenes, bueno, que ya no eran jóvenes, pero fíjate, Dios les dice: y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días. ¿Cuántos no quisiéramos escuchar eso de Dios? Dios tiene esa promesa para ti. Tiene algo al final, una heredad, tiene algo increíble para ti. ¿Sí lo crees o no lo crees? ¿Sí? Porque a veces vivimos como si no creyéramos que vamos a recibir algo especial del Señor. Y el Señor, sabes que está preparándote un lugar especial, está armando una morada especial para aquellos que creen. Está preparando un lugar especial. Nos encanta escucharlo, pero más sin embargo, me encanta ver en la vida de Daniel y de estos 4 israelitas que se mantuvieron y perseveraron hasta el fin. Cuando lees y te metes en esa historia, dices: ¿cómo perseveraron estos varones? Y perseverar no es fácil. Se necesita trabajo y esfuerzo. A ver, repite: trabajo y esfuerzo. Entonces, ellos para recibir esta heredad tuvieron que trabajar y esforzarse cada día. No era de que hoy me voy de vacaciones con Dios, hoy no quiero saber nada de Él y pues me voy, ya el domingo escucharé algo. No, ellos trabajaban diarios, y más porque tenían todo al contrario. Y no solo vemos a estos jóvenes, hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Donde vayamos a ver, por ejemplo, vemos la vida de Moisés. Moisés también creció en un linaje creado por el faraón, con todos los beneficios y demás, y luego le tocó, Dios lo llamó para rescatar al pueblo de Israel, y le tocó lidiar también con muchas situaciones. ¿Por qué? Porque lidiar con un pueblo tan rebelde que no quería ser rescatado, tanto así que tuvo que Dios limpiar toda una generación para que no entrara todo ese pecado a la tierra prometida. Vemos a Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, a Jesús que cuando inició su ministerio, también Jesús cuántos problemas no pasó. Hubo persecuciones, hubo mentiras, se levantaron muchas cosas contra Jesús, mas sin embargo, hoy estamos aquí porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se mantuvo firme y recto, y murió por ti y por mí. Entonces, hubo un proceso, pero la perseverancia se mantuvo hasta el fin por ti y por mí. Hay muchos ejemplos en la Biblia que podemos tomar. Y es a veces por eso que nos incomoda un poquito. Por eso te digo, métete en la palabra, disfruta la palabra, y aunque te incomode a veces un poquito, porque sí nos va a incomodar. ¿Por qué? Porque a veces choca con lo que estamos viviendo, con nuestros gustos, con nuestros deseos, aún muchas ocasiones con nuestro pecado. Y no queremos, ¿por qué? Porque hemos estado escuchando o queremos a veces los beneficios, las cosas fáciles, y no trabajar en ello. Pero si quieres que algo sea bueno, lo repetimos una y otra vez y lo vamos a estar repitiendo. Tienes que trabajar y esforzar. Tienes que perseverar y ser diligente. Y una de las cosas que he aprendido este año y quiero compartírtelas hoy, hay muchas cosas en las que pues no hay atajos en la vida cristiana, pero quiero compartirte 2 en específico, porque hay muchas y se han estado hablando. Y hoy vamos a tratarlas un poquito. Y una de ellas es las finanzas. Cuando se habla de finanzas, familia, luego a veces hay un bloqueo mental y decimos: oye, no me hables de esto. Hoy vamos a hablar en otro aspecto de las finanzas. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que
que ha sido las primeras causales de que la gente, aún en los matrimonios, de divorcio, pero también causales en general de que la gente luego se aleje de las iglesias y de muchas situaciones. ¿Por qué? Porque si no llevas unas buenas finanzas o si no manejas tú bien tu economía, vemos que también te quitan y se llevan esa paz de la que habíamos escuchado en prédicas anteriores. O dime si no, cuando tú estás preocupado, cuando tienes deudas encima, cuando no sabes cómo vas a pagar la luz el día siguiente, cuando tienes un caos y no sabes ni siquiera, oye, ya se me descompuso el coche, o qué le voy a dar al niño para mañana, o cómo tengo que pagar esto y ahora ya me tuve que endeudar y bla, 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 y le sumamos y le sumamos y le sumamos. Dime que cuando te ha pasado eso estás tranquilo o tranquila. ¿No? Yo creo que ninguno hemos estado tranquilos cuando hemos caído por nuestras malas decisiones. Muchas ocasiones no hemos estado tranquilos y nos hemos sentido inseguros, nos hemos sentido mal, nos hemos sentido sin paz y nos sentimos alejados. Pero hoy te quiero hablar de algunas cosas que es importante aprender. Vamos ahorita a ir a Biblia, porque tenemos que dar frutos adecuados. Estábamos hablando. Los frutos hablan mucho de nosotros. Y aún en tu economía, a como tú las manejes, a como tú des, con el corazón y la motivación que tú tengas, es como van a resultar también las cosas en tu vida. ¿Sí? Y hay algo que hoy quiero que aprendas y que te lleves y que también lo escudriñes el día de hoy. Y quiero que también hay cosas que tú te quites el día de hoy. Porque nosotros venimos luego, pues sí, todos venimos de una religión donde muchas veces hemos aprendido que si yo no doy algo o no hago algo, voy a ser o maldecido, o pasa alguna situación, o yo doy, porque si doy, voy a recibir también un beneficio. ¿Sí? A veces damos o por miedo, y eso es lo que quiero que aprendamos, o miedo, temor, compromiso, o por recibir un beneficio. Y hoy quiero enseñarte algo que vayamos meditando en la palabra, porque no es solo dar por estas circunstancias. Muchos, cuando hablamos de finanzas, estamos conectados a estos y muchos lo hacemos por miedo. ¿Por qué? Porque si no lo hago, voy a recibir un castigo, o por el compromiso que yo tengo, o porque otra cosa de las finanzas, o porque yo quiero recibir un beneficio. Doy porque voy a recibir algo. ¿Sí? Y eso pasa en todas las áreas de nuestra vida, en la iglesia, pero también en nuestros hogares. ¿De qué manera tú le estás dando al Señor? ¿De qué manera tú le estás dando a tu familia? ¿O qué lugar ocupa el dinero en tu corazón? ¿Cuál es la motivación en la que estás tratando las cosas? Y por lo mismo vamos a ir a 2 de Corintios 9:7. Este también lo hemos escuchado algunas ocasiones. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Lo han escuchado este? Sí. Sí. Y te digo, esta porción no la puedes leer, y volvemos a lo mismo, no la puedes leer sin el contexto. Porque hay algo que también te quiero dar, y yo creo que ya lo sabes, pero vamos a repetirlo. La Biblia, por ejemplo, antes del año 1500 del siglo XVI, por ejemplo, la Biblia se leía corrida. Fue hasta después del 1550 que se puso para que fuera fácil su lectura por versículos y capítulos. ¿Sí? Pero antes se leía corrida. ¿Por qué? Porque era una carta completa, y debes de leer el contexto. Y le estaba hablando a la iglesia, porque la iglesia tenía un problema. Cuando se conocían de Jesús pasaba algo en la iglesia, y te quiero decir, porque los judíos comúnmente, ellos tributaban,
daban diezmos, daban cosas, porque era su manera también de tributo, de mantenerse, de hacer todo lo que era el tributo en su pueblo. ¿Ok? Y al momento de hacer ese salto, de conocer a Jesús, ellos seguían apegados a muchas cosas que aún resaltaban de las leyes judías y se les complicaba. ¿Sí? Llegaban y traían las mismas cosas, la misma doctrina, lo hacían por temor, porque oye, si yo no lo hago, entonces me va a pasar algo malo. Entonces, si no hago esto, no voy a tener el beneficio de Dios. Te voy a decir una cosa, Dios es, ¿quién sabe? Dios es soberano. Dios es grande, Dios es soberano. Y algo te quiero decir, si tu corazón delante de Dios, o hay también algo, también un cimiento ahí en tu corazón, cuando no lo haces con el propósito correcto, también es lo que quiero hablarte hoy. Cuando no te paras delante de Dios con el propósito correcto, con la motivación adecuada ante Dios, entonces ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Porque sí he escuchado gente decir, es que si no hago, entonces Dios no me va a bendecir. O en ciertas ocasiones, pues es que yo doy porque quiero obtener el beneficio, quiero obtener el milagro, porque fuimos enseñados de esa manera. O doy porque si no, voy a recibir también el castigo. Pero como dice aquí, y me encanta, tienes que leer el capítulo completo, pero dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Podemos escarbar un poquito, dice en 2 Corintios 8:24, ahí es donde vemos cómo era la iglesia anteriormente y cómo lo era ahora. Dice, mostrad pues para ello ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de gloriarnos respecto a vosotros. Ahí es donde les comento, es importante leer los capítulos completos porque era una carta completa. Luego dice el 9:1, cuando a la administración para los santos es de más que yo os escriba. Luego nos vamos al 9:5, para que esta lista de generosidad y no como de exigencia nuestra. Entonces había algo en esa iglesia, pasaba algo en esa iglesia. Había algo en el corazón de las personas que se acercaban a esta iglesia. Por eso te digo, es importante que leas todo el contexto completo. ¿Por qué? Porque esta gente venía con un trasfondo religioso y creían que a través de algo, de dar algo, iban a obtener algo, o muchos también venían por temor, por miedo, o como fuimos enseñados también muchos de nosotros de la religión donde veníamos. ¿Sí? Porque vemos a través de la historia, pues se vendieron indulgencias, y si doy esto, voy a recibir esto. Y no, mira, en 2 Corintios 9:5 te dice, para que esta lista de generosidad y no como exigencia nuestra. Luego, si seguimos leyendo, que yo te pido que te metas a los versículos, ya luego de eso viene la ley de la siembra y de la cosecha y demás. Entonces Dios pretende que si aportas, donde quiera que aportes, que lo hagas, que si lo haces en tu hogar, que si lo haces en tu iglesia, que si lo haces para alguien que lo necesita, que no sea condicionado ni al temor, ni a la obligación, ni a nada de ello, que lo hagas por amor. Y es lo que a veces no entendemos, o lo hacemos por costumbre o porque alguien más lo está haciendo. Por eso luego no resultan las situaciones, porque lo hacemos porque todos los demás hacen. Le doy a mi esposo, doy a mi hogar porque tengo que hacerlo, pero no con amor. No doy lo necesario luego a mis hijos, o no trabajo con el gusto, porque tengo que hacerlo, pero no con amor. Aún en tu iglesia, si lo haces condicionado por el temor, como se nos enseñó, o por obligación o por otras situaciones, déjame decirte, las cosas no van a salir adecuadas. Debe ser con amor. Y esto fue lo que los judíos primeros no estaban aprendiendo y lo que Pablo quería enseñarles. ¿Sabes qué? Tienes que despojarte de esas cosas y tienes que venir, y si vas a hacer algo tienes que hacerlo por amor,
como decía este versículo, no por exigencia ni por fuerza, sino por tu generosidad, porque quieres hacerlo, porque sabes que Él es Dios y Él es bueno, lo que escuchábamos en la canción, porque sabes que tienes un hogar y quieres cuidarlo, entonces doy en mi hogar porque tengo el deseo. ¿Sí? Entonces Pablo quería enseñarle esto a la iglesia. ¿Sabes qué? No hay atajos. Si quieres aprender a crecer financieramente, pues sí tienes que trabajar, esforzarte, ser ordenado, pero ¿sabes qué? Tu corazón delante de Dios es importante. Y para que fluya en todas tus áreas, debes de empezar a estar bien delante del Señor, hacerlo por la motivación correcta y ser generoso. Si tú vienes con miedo porque alguien te dijo o condicionado de la manera incorrecta, ¿tú crees que va a suceder? Las cosas no pasan, simplemente estás dando por dar. Y te voy a poner un ejemplo. A mí me pasó en una ocasión fui a una prédica de un profeta en una ocasión, donde resultó que a final de cuentas toda la prédica llevó a que teníamos que dar el dinero. ¿Sí? Se hizo un pacto y te entregaron, fíjate cómo se maneja, un grano de sal, y tú tenías que despojarte de todo tu dinero. ¿Sí? Pero más sin embargo, en esa ocasión recuerdo, pues yo vi que todos lo estaban haciendo y dije, pues lo hago también. Dije, pues si lo están haciendo, pues yo tengo que hacerlo. Pero mi corazón no era el correcto ese día y en ese momento. Fíjate cómo se manejan las cosas. Quiero que aprendas. Entonces, pues yo lo di, porque también luego se manejan situaciones de que si tú no lo haces, pues no estás recibiendo entonces la bendición de Dios. O sea, fue una bendición condicional. ¿Ok? Pues fue en mis inicios y dije, pues paso y entregué lo que tenía. Me acuerdo pues que iba iniciando en mi casa y todo eso. Y pues teníamos algunas cosas, teníamos necesidad de varias cosas. Y por eso les digo, los atajos no son buenos. Pues yo por la necesidad dije, pues las cosas van a suceder. ¿Sí? Porque también desconocía la palabra del Señor. Entonces pues lo hice. Pero llegando a casa, vino algo y dije, híjole, me quedé sin el sustento de mi casa y de mi familia. Y hubo un pesar en mi corazón, porque dije, no, pues fui timado, fui engañado. ¿Por qué? Porque mi motivación no era correcta en ese momento. ¿Sí? Pues se dio lo que se tenía que dar y mucha gente se desprendió de lo que tenía. ¿Ok? Pero muchos eran condicionados por el temor, porque se estaba hablando de no recibir la bendición, o porque algo sucediera, o por el beneficio de las cosas. Pero déjame te digo, es importante, varón, damita, que te enseñes, tienes que tener el corazón correcto delante del Señor. Por eso tienes que escudriñar y meterte en la palabra para que no venga nadie y seas movido por cualquier cosa, sino que tú seas afianzados y afianzada en los caminos del Señor, en su palabra. ¿Sí? Te digo, al igual que a mí me pasó, a ti te puede suceder también. Así que no hay atajos, entiéndelo. Tienes que moverte con el Señor para que en realidad pasen las cosas que deben de pasar. Y en otra cosa, vamos a hablar del segundo punto, y es donde quiero que también aprendas, y es en el crecimiento espiritual, lo que creemos como crecimiento espiritual. Lo otro, hablamos de las finanzas. Pero sí entendimos que lo de las finanzas habla de estar ante Dios con el corazón adecuado. ¿Sí lo hablamos? Entonces, tenemos que entender eso. Entonces, en el crecimiento espiritual es bien importante también adentrarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un concepto, les digo, de las cosas. Luego tomamos como crecimiento espiritual
alguien que vemos tal vez aquí los domingos, o que vemos en un proceso religioso, o que a veces pues vemos en una serie de cosas que vemos que llamamos espirituales, y creemos que una persona que está haciendo estas cosas ya es una persona con crecimiento espiritual. Y nosotros lo limitamos a ese tipo de cosas. Ay, tiene cierto lenguaje, ay, qué persona tan espiritual. Ay, pero mira cómo se arregla, tiene tal vez el saco. Oh, qué persona, Dios mío. Bajo nuestros conceptos humanos, a veces lo que llamamos crecimiento espiritual no es crecimiento espiritual. Porque vemos que el crecimiento espiritual ha sido, pues ahora, si vemos grandes iglesias, pues sí vemos una gran industria de esto, todo un proceso que lo lleva. Y te digo, una serie de fórmulas que te dan para que tú logres ciertas cosas. Y te digo, no está mal que una iglesia lleve procesos, es importante. Tan importante es que, por ejemplo, si una iglesia, por ejemplo, como esta, quiere crecer más, necesita tener los procesos bien estructurados y demás para poder recibir, por ejemplo, pues, más jóvenes o más niños, o recibir más gente, o como, por ejemplo, vas a meter 1000 personas en un lugar así de pequeño. Pues no, ¿verdad? Te tienes que preparar para recibir esa gente. Debe de haber procesos, y a dónde las vas a mandar, con quién las vas a mandar. Eso es muy aparte. A lo que me refiero es a las personas que se meten en los procesos, y que esos procesos creemos que por ya estar dentro de los procesos ya tienen todo resuelto. Y te voy a decir de nuevo, no es de esa manera, no es algo mecánico que nos metemos, no es nada más venir los domingos y entre semana apartarnos del Señor. Las cosas no suceden de esa manera, ¿sí? Viene algo más profundo. Jesús quiere enseñarnos algo más profundo. Quiere que nos metamos mucho más profundo en Él. Y eso es lo que debes entenderlo. Él es el centro. Jesús es el centro. Y todo tiene que girar conforme a Cristo. Él es la piedra, y a través de esa piedra se van edificando todas las cosas, pero Él es el centro. ¿Sí estamos de acuerdo o no, familia? Entonces no es solo un procedimiento, sino viene el crecimiento espiritual, y te lo voy a decir, viene con deseo, con el querer hacer las cosas, con el querer trabajar las cosas, con el querer ser perseverante. Ahí es donde va a estar el crecimiento espiritual. Cuando tú deseas buscar las cosas de Dios, no solo porque tienes que hacer las cosas y me meto en un procedimiento y suena muy bonito y suena muy lógico, no. Es cuando en una persona nace el deseo, la pasión de diario meterse con su Creador, de diario estar ante la presencia de su Creador, de diario estar buscando la dirección de su Creador. Tú ahí es donde ves que los frutos entonces funcionas. Y vamos a ir a 1 de Corintios 14:33. Aquí en este versículo que vamos a leer también te pido que leas el contexto completo. ¿Te parece, familia? Que lo indagues, que lo medites, que lo escudriñes, y que sea el Espíritu Santo hablando a tu vida, a tu corazón, a tu mente. Que tienes que meterte, que tienes que escudriñar. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Te decía, va a haber situaciones, va a haber problemas, sí, va a haber situaciones. En tu vida espiritual, en tu crecimiento, va a haber situaciones que te van a confrontar, como estábamos viendo, tus ideas. Como los judíos, cuando empezaron a conocer del cristianismo, muchas ideas no les eran correctas. ¿Por qué? Porque tenían todo un adoctrinamiento. Pero más sin embargo, tiene que haber orden. Y en este 1 de Corintios 14:33, Dios no es un Dios de confusión, familia en Cristo.
Es un Dios de paz, es un Dios de orden, es un Dios que va a traer las cosas como tiene que traerlas. Y las cosas van a dar fruto porque tienen que dar fruto, pero el fruto tiene que ser el fruto correcto. Gálatas 7:20, vemos que te dice de nuevo, así que por sus frutos los conoceréis. Aunque no queramos, somos cartas abiertas. Todo lo que hagamos al momento de que tú decidiste acercarte a Cristo, tú eres una carta abierta en el Señor. ¿Sí? Si tú quieres dar pasos de fe verdaderos, vas a ser una carta abierta. Y no es solo porque hago ciertas cosas que parecen ser cristianas, no. Tienes que meterte, tienes que comprometerte con el Señor en tu vida íntima para que pueda haber en realidad un resultado adecuado. Pero tienes que tomar una decisión. ¿Sale? Si lo haces como en la vez anterior, por compromiso o por miedo, o lo haces porque tienes que hacerlo, las cosas no van a resultar. Tienes que hacerlo por el motivo adecuado que es Jesús. ¿Sí? ¿Quieres tener un crecimiento espiritual verdadero? Tienes que meterte con Jesús. No por algo que resulte o se vea bonito. Es Jesús el que te da. Que Filipenses 2:2 te dice, porque las cosas, te digo, no tendrían que ser diferentes. Es una decisión consciente donde tú estás decidiendo y te quieres esforzar por agradar a tu Señor. No es nada más, y no digo que esté mal, es venir, repito una cosa y pues ya creo que ya entonces pues ya soy cristiano. No, se requiere de una persona que se decida por Cristo, que le suplique, que se arrepienta de sus pecados y que entonces quiera seguirle verdaderamente, que su fe esté puesta en Cristo. Porque eso es lo que había en las iglesias primeras. Y me encanta lo que había en esas iglesias primeras. ¿Por qué? Porque había algo en todas esas iglesias, que todos estaban unánimes porque sabían que Jesús era el Dios. Y dice, y había oraciones y estaban reunidos, lo dicen Hechos, todos los días juntos. Había un solo sentir. Y era increíble cómo se movía esa primera iglesia. Había un crecimiento espiritual porque había un acuerdo. Y ahora con lo que le decía de esas iglesias, ahora una crea una cosa y no puede decir otra porque ya la otra es demasiado distinta, y te metes a otra porque otra es totalmente muy distinta de la otra. ¿No todas deberían ser lo mismo? ¿No es el mismo Cristo en todos lados? Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que estamos, por lo mismo, dándole nuestra misma traducción a Cristo. O sea, esto te va a funcionar, y si le haces bajo lo que nosotros entendemos, no bajo lo que es la palabra del Señor. Fíjate lo que dice Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Estaban unánimes, crecían unánimes, había un solo sentir, había amor. Imagínate esa iglesia. ¿Cómo te sentías en esa iglesia? Yo siento que había un poder del Espíritu enorme, pero había gente consciente de que tenían que decidir por Cristo. No era solo una serie de fórmulas y decir, pues es que es esto y lo otro. No. Era gente que se comprometía y decidía por el Señor. Vemos en Colosenses, que salió dentro de mi tiempo devocional, Colosenses 1, del 10 al 12. Y aquí es por lo mismo, lo que te digo, los frutos son importantes en la vida de un cristiano. Los frutos son importantes en tu vida en iglesia, en tu vida espiritual. Los frutos son importantes en tu matrimonio. En todos tus frutos se van a ver quién eres tú como persona. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, dice, en todo. No nada más en lo que nos agrada, dice, todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor,
fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia de su gloria, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en su luz, para que andéis como es digno del Señor en todo. Y eso luego se nos olvida, familia, no es nada más en unas cosas. Hablábamos ahorita de lo financiero, ahorita también hablamos de esto. ¿Quieres un crecimiento espiritual? Aunque no nos guste, aunque nos incomode, pero tenemos que andar como es digno del Señor en todo. Sí, nos vamos a equivocar, pero al igual que te equivocas, creo que debemos de tener el valor, el esfuerzo y el trabajo para levantarnos y decir, ¿sabes qué? Ya quiero agradarle al Señor y quiero hacer las cosas distintas. No como a mí me gusta, no como a mí me agrada, no como a mí me llaman la atención, sino como al Señor le agradan, para poder ser una iglesia unánime y que cuando entre alguien aquí pueda ver que hay hijos de Dios unánimes en su fe, creciendo en fe, y que puedan contagiarse de eso y que algún día, como Pablo también, digan, vean, sean imitadores, que puedan ver aquí muchos imitadores de Cristo. Que pueda llegar a un punto en que podamos decir, ¿sabes qué? Puedes imitar también a aquel joven. Puedes imitar también a aquella persona. ¿Sí? Pero entonces, familia, tenemos que levantarnos. Es algo muy personal, es una decisión muy personal. Debes de en realidad desear, y aún te digo, es por eso que también, y me atrevo a decirlo, muchas personas en las iglesias no han nacido de nuevo. Porque todo le metemos algo mecánico en el que vienes, pues oraste pero sin conciencia, sin entregarle verdaderamente tu vida al Señor, donde suplicaste por tus pecados, donde lo aceptaste como tu Señor y Salvador, y lo hiciste porque los demás lo estaban haciendo, ¿ok? Pero no hay frutos. Y pasan los años no hay frutos, y pasan 10 años y no hay frutos, y vienen por las mismas situaciones, por las mismas cosas. ¿Por qué? Porque no hay frutos. No te digo que estemos exentos de problemas, pero los frutos se notan. El Espíritu de Dios en la vida de alguien se nota. ¿Sí? Que te has metido con la palabra de Dios en el conocimiento del Señor, se nota. Que eres un joven que ha decidido dar un paso por Cristo, se nota. Que eres un padre que se levanta a orar por tu familia, a hacer las cosas diferentes, se va a notar. Y cuando no, por más que lo trates de disfrazar y de maquillar muy bonito, perdóname, pero no es así las cosas. Entonces eso, por más que lo disfraces y se vea bonito, no es crecimiento espiritual. El día que tú tengas una pasión y te quieras meter con el Señor y estés unánime con su palabra, alineado con su palabra, entonces las cosas van a pasar. La perseverancia, por eso te decía, en el cristianismo no hay atajos. La vida va a traerte dificultades, sí, pero también sabemos que aunque te traiga dificultades, tienes un Señor que te respalda. Tienes un conocimiento que te va a salir, que te va a hacer sobrellevar todas esas cosas. Entonces la perseverancia, al igual que a estos jóvenes, te va a llevar a la gran recompensa. Y no sé si tú estés buscando esa gran recompensa. Ahora con mi esposa hemos estado viendo y estudiando un poquito del cielo, o lo que nos depara el cielo, que eso es para otra ocasión. Pero es increíble lo que nos espera. Es increíble lo que viene. Tal vez no se nos ha hablado de ello, pero viene algo increíble, y lo que está allá arriba, lo que viene para nosotros es bueno. Deberíamos querer estarlo buscando y deseosos y apasionados por lo que viene. Porque por eso aceptamos a Jesucristo, porque Jesús nos salvó del pecado, porque Jesucristo nos está preparando algo y vamos a estar con Él, porque deseamos estar con Él. Entonces, el perseverar cuesta, familia. El perseverar va a costarte, va a costarte lágrimas, va a costarte tiempo, va a costarte trabajo, pero déjame decirte que vale la pena. Porque te digo, a mí este año
Dios me hacía preguntas. Y me decía, si te quitase lo que te gusta, lo que te agrada, el que ya no te dejara, por ejemplo, predicar en este púlpito, o muchas cosas que para mí son agradables. Y si te quitas esas cosas, ¿me seguirías buscando? ¿Tú lo seguirías buscando al Señor a pesar de que no tienes los beneficios inmediatos? ¿Lo seguirías buscando? Entonces, el Señor nos llama a eso, a seguirlo buscando a pesar de las situaciones. Búscalo. Es por Él. Y es por lo que va a hacer en tu vida. Hay una meta. Nuestra meta es Cristo. No es una serie de procesos, no es una serie de cosas. No vengas, tienes que hacer las cosas con el corazón correcto delante del Señor. Y busca al Señor, toma estos conceptos y aún quita aquellas cosas en tu mente, en tu corazón. Y eso te lo digo, hay algo más, como algo más personal, quítalas tú, en tu intimidad. Si algo no está funcionando en tu matrimonio, o tú como persona no estás funcionando en algo, hay algo que tienes que quitar y tienes que meterte con el Señor. Si algo en tus finanzas no está funcionando, si te estás parando delante del Señor con la actitud no correcta, con el corazón no adecuado, algo tienes que hacer para que el momento que te toque ser generoso con tu familia, con los demás, tengas el corazón adecuado y lo des porque quieres agradar al Señor donde quiera que estés.